Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje predicado por el hermano pastor David Killing el 8 de julio de 2018. El mensaje se llama Percepción. Oramos y esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Buenos días, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos por lo que ha hecho por nosotros, lo que sigue haciendo por nosotros, y queremos agradarle. Vamos a orar a Él. Padre nuestro, venimos ante ti. Gracias por tu amor y tu bondad. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, que derrames tu gracia en nuestras vidas, nos llenes de tu Espíritu Santo en esta mañana, danos sabiduría también, y ayúdanos a escuchar tu voz, ayuda nuestra mente y corazón se abra para oírte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar con algunos versículos del libro de Proverbios, capítulo 12, Proverbios capítulo 12, algunos versículos que mencionaron los jóvenes, empezando el verso 1 de Proverbios 12, dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El versículo 1 en la Septuaginta dice: el que ama la instrucción, ama la percepción o el discernimiento. Quiero hablar de la percepción o el discernimiento. ¿Qué es percepción? ¿Qué es tener percepción? La percepción es ser capaz de entender una situación, tal vez no como aparece, pero puedes ver a través de ella, puedes ver lo que realmente está sucediendo. Esa es la percepción. El que ama la instrucción, ama la percepción. Alguien que quiere ser instruido y enseñado, alguien que de verdad quiere escuchar de Dios y que está atento, que está dispuesto a obedecer y atento a escuchar lo que Dios diga, que oye la voz de Dios. Alguien que busca, que ama la instrucción. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Toquen la puerta. Alguien que busca, alguien que toca, alguien que pide, alguien que de verdad desea la instrucción. Es alguien que al mismo tiempo también tiene percepción, o también ama la percepción, ama y puede y sabe ver a través de las cosas. Vamos a Génesis capítulo 3 para ver este ejemplo. Génesis capítulo 3, empezando en el versículo 1. Génesis 3:1 en adelante dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Bueno, vamos a dejar aquí la lectura. Estamos hablando de la percepción. Esta es la promesa, y bueno, a la vez que es promesa, es un mandamiento, y es un consejo, y es un principio. Esta promesa, el hombre que ama la instrucción, ama la percepción. La razón por la cual necesitamos percepción en este mundo es porque hay un diablo en este mundo. Y el principal propósito del diablo es engañar. La Biblia habla en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, hablando del diablo. No ignoramos cómo opera. ¿Cómo opera el diablo? Bueno, aquí tenemos la primera ilustración y figura de cómo opera el diablo. Lo primero que el diablo le dijo a Eva, no le mintió de frente, aunque sí le mintió. Le dice, la primera cosa que le dice, lo primerito, como empieza hablándole a la mujer, le dice, fue una mentira en la forma como lo dijo, pero también era una verdad al mismo tiempo, porque lo que dijo. ¿Cómo dijo? Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O en la Septuaginta dice, ¿acaso Dios de verdad o en efecto ha dicho, no pueden comer de todo árbol del huerto? Esa es verdad que Dios dijo, no pueden comer de todo árbol del huerto. Bueno, dijo que no comieran de un árbol. Pero al decir con que, o al decir acaso, en serio, en efecto, y preguntarle, lo que está haciendo es sembrar duda. Puso una pregunta donde Dios había puesto un punto final y dejó que Eva pensara y razonara por sí misma. Lo único que hizo el diablo fue plantar una semilla de engaño. Si el diablo viniera y te dijera, te contara todo lo que está planeando y te dijera de frente, ¿sabes qué? Pienso destruirte y mandarte al infierno y mira, quiero que hagas esto. Nadie le creería, nadie caería en sus engaños. Si él viene directo y se presenta como el diablo y te muestra cuál es su propósito malévolo para contigo, nadie le haría caso. Pero ¿cómo se presenta? Como se presentó con Eva. Cuando viene, él sabe cómo hacer que le prestemos atención. Viene con astucia, con sutileza. Y lo único que tiene que hacer es poner una pregunta en tu mente, sembrar un pensamiento en tu mente. ¿Y sabes qué sucede después de ahí? Tu mente toma el control y trabaja con esa pregunta o con ese pensamiento y opera o trabaja con lo mismo que sembró Satanás y crece y crece y crece y crece. Es lo único que el diablo tiene que hacer, presentar esa pregunta, esa duda, sembrar un pensamiento, y lo único que tenemos que hacer nosotros es albergar ese pensamiento para caer en su engaño. Y él puede irse, te siembra ese pensamiento y se va a engañar a otros, y ahora tu mente, ese pensamiento lo crece y lo concibe y da fruto. Lo único que hace es poner esa pregunta, poner ese pensamiento, poner esa semilla, y ya ni se molesta el diablo. Tu propia mente crece y da fruto a esa semilla. Hay tantos ejemplos, hay muchas formas en que vienen pensamientos a nuestra vida. Y nosotros dejamos que ese pensamiento empiece a ocupar nuestra mente. Y empieza nuestra mente a trabajar
y trabaja y trabaja y crece y crece. Y la manera de tener poder sobre Satanás es reconocer a Satanás, reconocer de quién viene esto. Eso es la percepción. Saber, como dije, si el diablo viniera y directo te dijera lo que quiere, la mayoría de las veces no le escucharíamos. Pero cuando empieza a ponerte pensamientos o preguntas, te hace pensar acerca de lo que estás haciendo para Dios o de lo que es correcto, o preguntas, entonces nuestra mente toma el control. ¿Cómo tenemos poder sobre él? Atrapándolo o deteniéndole, poniéndole un alto desde el principio. El amar la instrucción de Dios también ama la percepción. Entonces podemos percibir, podemos discernir, oye, espera, este pensamiento no es de Dios, ni siquiera es mío, viene del malvado. Detente y decides dejar ese pensamiento, decides llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Percibir, discernir que no es de Dios, y cuando has hecho eso, entonces puedes voltear la mirada hacia el Señor y escuchar de Él, recibir la instrucción de Él, escuchar la voz de Él, como dice en Juan. Al extraño no seguirán, pero de Jesús conocen sus ovejas su voz. Y Dios trabaja igual, Dios planta ideas, Dios siembra pensamientos en tu mente. Es una de las cosas que es interesante. Mucha gente quiere que Dios les hable directamente o les diga exactamente qué hacer, les dé un consejo directo. Pero Dios y el diablo usan los mismos métodos. Dios para bien, el diablo para mal. El diablo planta una semilla y si la entretienes, la albergas, da fruto para mal. Dios, de la misma forma, igual Dios no viene y te dice exactamente qué tienes que hacer, así con una voz audible y directamente te da la instrucción más específica que tú pides o que tú deseas. Dios no te da todas las respuestas que estás buscando. La gente busca señales, busca respuestas, que Dios les diga qué hacer. Pero no perciben que lo que Dios hace es igual. Dios les da una semilla de pensamiento. Y si tú la albergas, la riegas y la tienes, la atesoras, va a dar fruto para bien. Y te va a seguir instruyendo y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo para bien, así como las ideas y semillas del diablo crecen y crecen para mal. La gente lo vemos tan fácil. Hay tantos ejemplos. Por ejemplo, niños y jóvenes. El diablo te siembra un pensamiento acerca de tu papá o de tu mamá o de tus padres. Mira, tu papá ni sabe hacer las cosas. Tu papá no entiende mucho. Es más, tu papá es cruel. Mira, no te deja divertirte tu papá. Tantas cosas que te pone a trabajar, te pone a hacer quehaceres. Te siembra una duda el diablo. ¿Piensas que sí? ¿Esto es cierto? No, son pensamientos del diablo. ¿Y sabes lo que sucede? Después de que Satanás planta esta semilla y tú le das lugar y la albergas, empiezas a pensar. Y si tu mente toma el control, de pronto, como he dicho siempre, la imaginación es la nación más grande. La imaginación es infinita, no deja de crecer. Y has creado una red de pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad. Eso no es percepción, eso es engaño. La nación más grande del mundo es la imaginación, es ilimitada,
puede crecer y crecer hasta dar un fruto feo y enorme. Y todo comienza con una pequeña semilla. Así como le hizo con Eva, el diablo plantó una semilla, le mostró el árbol y Eva cayó con Adán. He dicho muchas veces que la gente ya no tiene sentido común, es el menos común de los sentidos, y la gente ya casi no piensa, no razona. Pero ni siquiera estoy hablando de eso, porque sí, es cierto, la gente ya no razona como antes, ya no piensa tal vez, ya como todo lo tienen tan disponible a la mano, el conocimiento en internet, ya no piensan tanto. Pero no estoy hablando de eso, porque fíjate que mucha gente sí piensa mucho, pero piensa cosas que no debería estar pensando. Piensa cosas que en vez de traerle un fruto bueno, le traen un fruto malo, y crecen, y crecen, y crecen, y mantienen sus mentes ocupadas, muy ocupadas, quizás hasta molestas, estresadas, y crece, y no hay paz en eso, no hay gozo, no hay paz. Cuando les digo a los jóvenes que piensen en las cosas, no me refiero a ese pensamiento de enfocarte en los problemas o en los pensamientos que siembra Satanás y dejar que crezcan. Al pensamiento al que me refiero cuando le digo a la gente piensa un poco en esto, piensa en esto, medita en esto, no es ir en esas cosas, sino más bien dejar de ir en pos de esas cosas que solo traen duda y no edificación. Y ahora escuchar a lo que es correcto, pensar, meditar, pero en la instrucción, en la voz de Dios, en lo que es justo, bueno, correcto, santo, espiritual, eterno, pacífico, benigno, puro. En lo que es del verbo de Dios, de la voz de Dios. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? ¿Cómo cayó la humanidad? Porque el diablo sembró una cosa. Puedes hacer lo mismo, ya sea con tus padres, con tus amigos, tus hermanos en Cristo, te viene la duda, con tus ancianos y pastores. Viene alguien y a veces dice algo pequeño sobre alguien más. ¿Qué hace tu mente con todo eso? Muy pronto, cuando alguien siembra esos pensamientos en ti, ya piensas que esa persona es casi el mismo diablo. ¿Por qué? Porque Satanás metió esa semilla y Satanás sabe cómo trabaja nuestra mente. Y él puede utilizar esto y lo utiliza. La percepción viene cuando somos capaces de reconocerlo a él y a sus maquinaciones y a sus caminos y decir: esto no proviene de Dios. No importa cuán santo, cuán lógico o cuán bueno parezca. Si es una pregunta o duda sobre otras personas y tú le estás siguiendo, eso causa toda clase de destrucción. Así es como empiezan las guerras. Lo único que tiene que hacer es encontrar a alguien que ha sido lastimado. Hay mucha gente en el mundo que ha sido víctima. Y viene alguien que los manipula y juega con sus sentimientos. E incluso hay grupos religiosos o no religiosos donde el líder juega con los sentimientos de la gente. Porque como haciéndole sentir: ay, este líder sí me entiende de dónde vengo, qué clase de víctima soy. Y entonces de esa forma logran que ciegamente sigan a ese líder porque los une que han sido víctimas o porque el líder los entiende, y empiezan a alimentar esos sentimientos y a lamer sus heridas, y empiezas a tratar de alimentar tu orgullo, y crece y crece y crece. Y pronto ya tienes odio contra quizás aquel que te hizo daño o amargura. Y a veces la persona contra la cual tienes amargura
ni siquiera lo sabe. Quizás solo tuvo un mal día o estaba distraído y no te vio. Pero quizás el diablo viene y te dice, mira, no, de seguro te odia, le caes mal. Porque mira, porque no estás de la estatura correcta, no tienes el color de piel correcto, o no estás obedeciendo las reglas correctas, y hace que te sientas víctima. Y pronto empieza la fiesta de la autocompasión. Oh, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Miren cómo me maltratan, son crueles conmigo. Y crece, y crece. Así empiezan las guerras. Pero la percepción, el discernimiento, se detiene, y de eso se trata todo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla de la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es no creer todo lo que ves o lo que oyes. Ahora, tampoco tienes que fingir que todo está bien o irte como que estás navegando en las nubes de tan espiritual que eres o ser positivo como dicen en el mundo. Sé positivo y pretender o fingir que todo es hermoso. La vida es hermosa, la vida... No tienes que hacer eso. A veces la vida no es tan hermosa. A veces sí hay hermanos que cometen faltas o incluso un pecado. A veces los padres cometen muchos errores. Pero detenerte y decir, tengo suficientes problemas y faltas y pecados yo mismo como para solamente ocuparme de mí mismo. Y no voy a fingir que a lo mejor todo está bien, pero tampoco voy a ocupar mi mente con estos pensamientos sobre esta persona, sobre mis padres, sobre mi pastor o sobre un hermano. Miren, así son las guerras. Hay grupos que también predican la no resistencia y no van a la guerra, pero tienen la misma mentalidad que un soldado que se está matando con otro. Hay solo dos espíritus en el mundo: el espíritu de Cristo y el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el comandado por Satanás. Y cuando él habla, si lo escuchamos, no me importa si vives como ermitaño, no me importa si no cometes ningún pecado, es que alguien consideraría como pecado, pero si estás escuchando al diablo, estás escuchando al diablo. Y vas a ir con él. Muchas veces, entre más engañada esté una persona que se cree santa, menos el diablo lo va a molestar. Es santo, no peca, está bien, tiene mucha justicia propia, quizás es muy espiritual. Está tan engañado en eso que el diablo ya no lo molesta. Lo puede dejar, así como en el mundo. Aquel que está tan en el mundo, el diablo ya ni lo molesta tanto. Pero molesta a aquellos que aman la instrucción, que aman la percepción. De eso se trata el discernimiento. Ver, mirar. ¿Cuánto habla la Biblia acerca de adquirir sabiduría? Adquiere inteligencia, adquiere conocimiento. Y no estoy hablando de conocimiento en el sentido mundano. Estoy hablando del conocimiento, de discernir, de la inteligencia, de discernir, percibir el bien del mal, como dicen Hebreos. Vamos a regresar a Proverbios 12. Proverbios capítulo 12 otra vez.
Vamos a leer 17 y 18. Dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Perdón, quería leer desde el 15 también. Vamos a leer 15, 16. El camino del necio es derecho, desde el 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Mucha sabiduría en algunos de estos pasajes, versículos. Son consejos, son ideas. Vuelve a leerlos, medítalos. Si quieres, puedes escucharlos. Si queremos, si amamos la instrucción, podemos oír estos consejos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces yo mismo he sido tan rápido para decir cosas, pensando hacia atrás en mi propia vida? He sido tan rápido en usar una lengua fuerte que hiere a la gente a veces. Y dice aquí: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Podemos aprender de esto. A veces tenemos la idea, pasamos mucho tiempo como nadie ya predica la verdad, como ya todos se lisonjean y la apostasía está tan mal, y los pastores alimentan a la gente con pura basura y con falsedad. Y hay veces que deseamos que hubiera un profeta como los de antaño, que alguien que venga y diga con rudeza la verdad. Y no hay nada malo en esto. Pienso que es correcto y es necesario hacerlo, se necesita. Pero el profeta, al mismo tiempo, tiene que asegurarse de que lo que está diciendo sea dicho con discernimiento y con amor, y no solamente porque está airado y lleno de celo y quiere herir y decir cosas, solo porque se necesita en ese momento. Se necesita sabiduría para hablar la verdad, porque la verdad sin sabiduría daña a la gente en vez de sanarla. Solamente corta cabezas y destruye. Y yo sé que la luz y las tinieblas no se pueden reconciliar, pero nuestra parte en eso es hablar palabras que traigan sanidad. Quizás sí sean a veces agudas o filosas. Quizás a veces sí sean un poco hirientes o mucho hirientes. Pero de hecho se necesita una valentía verdadera para decir esas cosas con amor y humildad, no solamente porque estás enojado y tienes un celo y quieres acarrearte problemas para ver cómo te persiguen o algo así, solo porque quieres liberar tu boca de toda la amargura que traes adentro. Dice, el necio es alguien sin percepción, sin discernimiento, sin sabiduría. El necio al punto
da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Necesitamos percepción, necesitamos entendimiento. A veces el celo por la falta de que no hay nadie que se pare por la verdad, ya casi por la indiferencia, tratamos de enojarnos, de tener celo. Incluso eso tiene que estar templado, moderado por la sabiduría. El Señor habló palabras muy duras, el Señor Jesús, y es cierto, se enojó. Tampoco estoy diciendo que está mal de pronto alzar la voz, o Él tomó cuerdas y hizo un azote y dijo palabras bien duras que la gente necesitaba oír. Pero si te fijas, cuando Jesús usó las palabras más duras, se las dijo a la gente, de hecho, a los que no querían escuchar. Y he pensado en esto, fíjate. La gente que ama la percepción, la gente que ama la verdad, necesita la vocecita más suavecita para alcanzar a entender la verdad y a cambiar. Y la gente que no quiere cambiar y que no ama la instrucción y la verdad, como los fariseos, puede recibir la reprimenda más dura, más aguda y cortante, y aún así no van a cambiar. Pero cuando hablamos con alguien, las palabras que decimos a alguien que sí nos quiere oír, no tienen que ser tan agudas, no tienen que ser tan cortantes o tan rudas. La rudeza es para los fariseos, los escribas, los que lo saben todo, los intérpretes de la ley. Jesús nunca tuvo palabras de misericordia para ellos. Fue duro y a la cabeza. Pero con aquellos pecadores y rameras que quisieron arrepentirse, con aquellos apóstoles, pescadores, para ellos tuvo palabras de misericordia. Estos últimos sí lo escucharon y los otros no. En Apocalipsis, terminamos allí. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 7. Son palabras de Cristo a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo. ¿Saben? Cuando Jesús habla de esto, y también en los evangelios lo habla, le habla a la iglesia aquí. ¿De qué nos está hablando al decir que el que tiene oído para oír? Es alguien que cuidadosamente y mansamente está oyendo, está escuchando a Dios. Alguien que ama la instrucción, que quiere ser enseñado por Dios, seguir esas instrucciones, aprenderlas y seguirlas. No es alguien que solo quiere escuchar: Dios me va a salvar y me va a llevar al cielo y me va a sanar y me va a bendecir. Eso nada tiene que ver. Está instruyendo a la iglesia. ¿Qué es la instrucción? ¿Cómo debes tú vivir? ¿Qué guianza te va a dar? ¿Qué consejos? ¿Qué situaciones? ¿Qué debes hacer en tu vida? A él le daré a comer. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, dice aquí, que está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. No el que fue salvo hace unos años. No el que se bautizó hace unos años.
No, el que continuamente tiene oídos. No el que es religioso y estricto. No. El que tiene oídos, el que tiene el discernimiento para diferenciar la voz del diablo de la de Dios y sigue la instrucción de Dios. Capítulo 2, allí mismo de Apocalipsis, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿A quién busca el Señor? Aquellos que tienen esta percepción, este oído para oír. 7 veces lo dice aquí. Vamos al 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces, tan solo en 2 capítulos, Jesús nos dice y concluye. Después de dar instrucción, dice, el que tiene oído, oiga. De eso se trata toda la Biblia. De eso se trata la vida cristiana. Satanás controla el mundo. Pero en medio de este mundo controlado por Satanás, Dios está hablando. Todas las tinieblas, toda la oscuridad a nuestro alrededor. Pero Dios está hablando. Hay nubes, hay oscuridad, hay tinieblas, hay confusión, hay problemas, hay pecado, pero Dios sigue hablando. Y aquel que tenga oídos para oír lo que Él dice y lo siga, va a ser recibido por Él. El que tenga un oído para oírlo tendrá derecho al árbol de la vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Está buscando a gente que no siga las multitudes, sino que salga de entre las multitudes y escuche su voz. Mucha gente dice, no, es que hay que escuchar el consejo. Y sí, aquí pedimos consejo siempre a la hermandad, pero muchas veces cuando dicen escucha el consejo se refieren a una multitud de gente y que a ellos los escuches, porque ellos son los sabios. Ellos ya deciden por ti lo que es bueno y lo que es malo. No, las cosas, la vida cristiana no funciona así. Muchas veces escuchar el consejo significa escuchar a aquel con el que la mayoría no está de acuerdo. ¿Qué es escuchar el consejo? Es escuchar el consejo sabio, el que tú percibes, disciernes, que está bien, porque quieres hacer la voluntad de Dios. No el consejo religioso, no el consejo sentimentalista, no el consejo de la multitud. No, el consejo de oír la voz de Dios. Como dije al principio, así como el diablo solo siembra un pensamiento y se va, siembra una duda por aquí y por allá, Dios también planta una semilla, una idea, un pensamiento. Sigue ese consejo. Dios no te lo va a dar todo ya desglosado, desmenuzado. No te va a dar todas las respuestas. No te va a mostrar previamente cuál va a ser el resultado final tampoco. Dios no te va a dar las cosas en bandeja de plata. Así como Satanás no te cuenta los peligros. Así, directamente.
Tampoco te dice a veces directamente qué hacer, solo siembra una semilla. Y somos nosotros los que escogemos pecar. Es solo que seguiste el consejo del diablo al pecar, pero no es que él te hizo pecar. De la misma forma, Dios planta una idea. Sigue esa idea, sigue ese consejo. Escucha la voz de Dios. Y va a crecer y sigue andando en la luz. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.